Ya. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy tenemos nuestra sexta sesión de café literario y hoy vamos a hablar de un libro muy importante. Se trata del libro titulado Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo. Para poder hablar hoy de este tema nos acompañan, tenemos con nosotros a varias personalidades. Tenemos representaciones de Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo y Nayarit. Tenemos en primer lugar con nosotros a Ana Ramírez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como delegada de diálogos en la Ciudad de México. Y además, bueno, ella se declara una amante de la obra de Juan Rulfo. Está también con nosotros para acompañarnos y para platicar de esta gran obra Eliseo González, quien es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, es cofundador de la revista jurídica Siglo XXI e integrante de la delegación en Chiapas de Diálogos. Está también con nosotros Viridiana Ramos Gálvez, quien es licenciada en Derecho, se identifica con la frase de Emily Dixon: no sabemos qué grandes somos hasta que nos ponemos de pie. Y Anabet Rivera también nos acompaña. Ella es consejera de Derechos Humanos y delegada en Nayarit de Diálogos. Del libro de hoy, que hoy estaremos comentando, ella dice que su frase favorita, la frase que más le gusta es: hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Pues muy bien, estas son las personalidades que nos van a acompañar el día de hoy para hablar de un libro tan importante como es Pedro Páramo. Pues bueno, como sabemos, este es un clásico de la literatura, sobre todo un clásico de la literatura en México. Juan Rulfo es uno de los grandes escritores que tenemos el placer de tener aquí en México. Y bueno, él escribe este libro en 1950, pero cuando él escribe este libro, bueno, sabemos que más o menos el contexto histórico en México es el de la Guerra Cristera. Sin embargo, él este libro lo ubica en la Revolución, porque sabemos que hay unas partes del libro donde a él le dicen que están hablando primero con los villistas, después le dicen que están con los carrancistas, y bueno, a lo largo del libro él nos hace esta narración de lo que está sucediendo en México en ese entonces, de lo que está sucediendo sobre todo en el aspecto rural, y más aún nos habla de temas cotidianos. Bien, pues en esta obra todos sabemos ese gran famoso inicio conocido por todos nosotros, que es: vine a Comala a buscar a mi padre Pedro Páramo. Pues bueno, así es como inicia este libro. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Nos cuenta la historia de Juan Preciado, sabemos su nombre ya más adelante en el libro, y nos dice que le prometió a su madre ya en el lecho de la muerte que él iba a ir a Comala a buscar a su padre, quien él nunca conocía, quien siempre fue ausente en su vida. Y entonces cuando empieza a llegar a este pueblo que tiene el nombre de Comala, que dice que es un lugar muy caluroso, y de hecho el propio nombre Pedro Páramo, de cierta manera, pues nos advierte lo que va a suceder en este libro, ¿no? Pedro, que significa piedra, y Páramo, un lugar caluroso, como un infierno. Y bueno, él llega y entonces se empieza a dar cuenta que en este lugar pues hay cosas un poco extrañas, se empieza a dar cuenta que algo sucede con la gente, empieza a escuchar ciertos murmullos, que de hecho iba a ser el título original de este libro. Se empiezan a publicar algunos cuentos, Juan Rulfo los empieza a publicar de manera separada, uno de ellos lo titula Los murmullos, al final termina siendo Pedro Páramo. Y entonces en este libro ya no solo nos cuenta la historia de este chico que va a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, sino que además nos cuenta la historia de todo el pueblo. A través de estos reencuentros, a través de estos murmullos, es que nos va contando la historia de Pedro Páramo, de él, de su madre y todos aquellos que habitaron en algún momento en Comal. Bueno, este libro también tiene muchísima importancia por varias razones. En primer lugar, porque forma parte del boom latinoamericano, donde surgen todos estos autores que empiezan a escribir, como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, etcétera. Él es uno de los primeros, de los pioneros. Él también forma parte de la generación del 52 o de la mitad del siglo. Y sobre todo que el libro se trata del realismo mágico, donde empezamos a perder un poco lo que es la realidad y lo que no es real
y nos los presentan como cotidiano. Pues bien, para poder hablar un poquito más de este libro, quiero cederle la palabra a Viridiana para que nos cuente, por favor, de qué trata este libro. Bueno, me gustó mucho la lectura. De hecho, ya había tenido la oportunidad de leerlo alguna vez. Me parece un libro muy interesante porque es un libro que retrata a nuestra República Mexicana de la época de la Revolución, donde te habla mucho de cómo vivían las personas de esa época. Por ejemplo, cuando nos comenta que cómo vivían, las casas, cómo eran. Bueno, se trata de un joven llamado Juan Preciado que va a la comunidad de Comala a buscar a su papá. Su mamá había muerto 8 días antes cuando él decidió tomar el rumbo, irse a Comala a buscar a su padre, Pedro Páramo, pero se encuentra con muchas distracciones, ¿no? Muchas cosas difíciles, como el saber que su papá fue una persona no muy grata en la comunidad, ¿no? Que a pesar de que era un cacique muy importante, pues era una persona que no había tenido pues una buena reputación. Mucha gente con la que él se había topado, que en un principio, o sea, es como una novela muy engañosa, porque tú piensas que las personas que están ahí son personas reales, ¿no? Pero en realidad al final de todos los capítulos en los que estuvo envuelto, te das cuenta que las personas eran fantasmas y que los murmullos que él escuchaba eran fantasmas, que en realidad Comala era un pueblo fantasma, ¿no? Y que él fue a conocer a su padre y en todos los lugares encontraba gente que le decía, tu papá vive en este lado, tu papá vive en otro lado, pero en realidad él no llegaba a ningún lado donde viviera su padre, ¿no? Finalmente conocía a la gente con la que había tratado y pues entonces él se daba cuenta de que su papá pues tenía pues mucha relación con las personas con las que él pues se topaba, ¿no? Por ejemplo, llegó a conocer a sus medios hermanos, conocía personas que apoyaron a su madre, se dio cuenta que en realidad él no quería a su mamá como él pensaba que la quería, ¿no? En realidad solamente era un interés sobre ella y por todo lo que su familia tenía endeudado a Pedro, porque era el que iba a tomar las riendas de la familia, pues por eso había aceptado a la señora Dolores como pareja, ¿no? Para poder pagar todo lo que él en algún momento su familia tenían deuda con la familia de la señora Dolores. Muy bien, gracias Viridiana. Pues Eliseo, platícanos, ¿tú cuándo fue que leíste este libro? ¿Qué impresión fue la que te dejó este libro de Pedro Páramo? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el panel y a todos los que nos están acompañando por Facebook Live. Pues déjame contarte algo, Rui. Justamente cuando me entero que era el libro Pedro Páramo, me alegró mucho por una razón. Cuando tenía aproximadamente 6 años, más o menos, hubo una campaña por parte del presidente, no fue Luis Echeverría, fue como el intermedio entre Vicente Fox, hubo una campaña de regalar libros. Entonces, por ahí venía Pedro Páramo y venía uno que se llamaba El Periquiño Sarmiento, ¿no? Libros creo que se distribuyeron por toda la República. Entonces, cuando me entero que el libro iba a ser Pedro Páramo, pues me llena de alegría por el recuerdo que trae, ¿no? Y Pedro Páramo en lo particular es una historia bastante mítica, bastante circular en el tiempo. Es una historia que creo que también es importante conocer a quien escribe, ¿no? En este caso que es Juan Rulfo, un hombre que escribió 2 obras en forma de libro. Entonces uno se preguntará, ¿y por qué siendo un escritor tan bueno únicamente escribió 2 libros, ¿no? Porque es algo que creo que cualquiera se pudiera preguntar, si era tan bueno, si la obra nos atrapa, si no, la obra nos transporta, ¿por qué solamente escribió 2 libros, no? Pero bueno, eso ya será cosa del autor, pues el autor fue también un fotógrafo, excelente fotógrafo, y sus obras escritas, pues ni dudarlo, ¿no? Por ahí la obra, como mencionabas al inicio, cuenta 2 cosas, parte de 2 vertientes, una que es la revolución y la guerra cristera, sin duda. La revolución va mostrando la época, el momento, y muestra cómo los campesinos, cómo las amas de casa, muestra una ciudad que en este caso, como lo mencionabas al inicio, Comala
una tierra desierta, ¿no? Casi decía, donde yo me imagino era así un lugar como mucho humo, no sé, casi hasta de película, ¿no? De cómo iban apareciendo como fantasmas los personajes, y pues inicia con un personaje que es muy importante porque abre y cierra la obra, ¿no? Abundio Martínez, que en este caso es que la persona era como un transportador, ¿no? En este caso es un arriero, y él muestra la importancia de lo que Juan Rulfo realmente quería decir en su obra, de personajes que podrían aparecer tanto al inicio como al final, y eso es lo importantísimo y lo bonito de esta obra. Por ahí me habías preguntado algo al inicio, no sé si podrías repetirme la pregunta. Sí, era, bueno, ¿tú cuándo leíste este libro y cuál fue tu impresión de él? Ok, muchísimas gracias. Pues ya ahorita después de la invitación volví a leerlo, o sea, podríamos decir la actualizada hace unas semanas, pero ya anteriormente, como repito, yo tenía el libro ya desde la primaria, lo leí aproximadamente en prepa, justamente porque un maestro nos vuelve a hablar del libro y yo digo, pues tengo el libro, lo voy a leer. Entonces fue aproximadamente en prepa, tenía como 17 años más o menos. Muy bien, excelente. Pues Ana, por favor, Ana Ramírez, tenemos dos Anas. Ana, platícanos, por favor. Creo que una parte muy importante del libro son los personajes. De cierta manera, el libro primero cuenta la historia de Juan Preciado, quien va por este pueblo, pero después inclusive habría como que siente uno que se corta la historia, porque de repente estamos hablando de él y de repente se va hacia los murmullos y empezamos a escuchar las historias de alguien más y ya no sabemos dónde es que quedó Juan Preciado. Juan Preciado se pierde entre los demás murmullos y es cuando él mismo se da cuenta pues que posiblemente él tampoco esté vivo. Platícanos un poco de cómo vamos aprendiendo la historia, de qué es lo que pasa en Comala, de quién es Pedro Páramo, de cómo influye él en el resto del pueblo. ¿Cómo es que nos va presentando Juan Rulfo esta historia que primero inclusive nos la presenta pues en primera persona, va hablando Juan Preciado, se nos presenta pues un narrador de manera omnipresente y después empieza a cambiar a una tercera persona cuando empiezan a hablar los demás personajes, cambia el narrador? Platícanos un poco acerca de ello, que es una de las partes pues más importantes para poder comprender este libro. Bueno, pues primero que nada, saludos a todos desde la Ciudad de México, los que tienen la oportunidad de sintonizarnos. Cuando yo vi que el libro iba a ser Pedro Páramo, yo le dije, ven, yo tengo que estar en ese café literario. O sea, Pedro Páramo es mi libro favorito, fue el primero que leí, el primero que me regaló mi papá. Desde ahí le dije, ¿sabes qué? Este autor me encanta, este es mi libro favorito. Me dijo, pues es que no te das la oportunidad de leer otros. Y le dije, es que ya he leído otros y realmente no encuentro a alguien que me pueda gustar más que Juan Rulfo, que Pedro Páramo. Entonces, sí, como bien mencionas, no es una lectura sencilla, la verdad es que es un poco compleja. Alguien que tiene que volver a leerla una o dos o quizás tres veces para poder entender los tiempos, porque precisamente se corta, ¿no? Entonces, la narrativa es preciosa, si lo puedes llegar a entender. El lector que llegue a entender cómo funcionan los tiempos y la narrativa se da cuenta de que hay historias dentro de una historia completa, de una historia total. Y yo cuando empecé a leer este libro, no lo entendía demasiado, precisamente porque de repente estaba hablando vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, y de repente estaba hablando de Dolores, ¿no? Doloritas, de repente estaba hablando de Susana San Juan. Entonces, para poder ubicar al lector en cómo lo podemos ayudar a entender un poquito más el libro, tenemos que entender que prácticamente son dos historias. La historia de Juan Preciado, que va a Comala a buscar a su padre, a exigirle lo que le correspondía como un hijo precisamente de él, de muchos que tuvo Pedro Páramo. No fue uno, fue muchos, casi todo el pueblo era su hijo de Pedro Páramo. Entonces, se va inmiscuyendo en esta parte Juan Preciado, y lo interesante de esto es que los personajes es un realismo mágico, los personajes son muy variados, no nada más es uno, son bastantes. Entonces, encontramos a Pedro Páramo y a Juan Preciado. Juan Preciado evidentemente es el hijo que va a buscar a su padre en un pueblo fantasma, en un pueblo que ya no existe, que de hecho al final él dice,
nos mataron los murmullos porque al final estaba vivo, pero resulta que después estaba bajo tierra con alguien escuchando los murmullos afuera. Al final no encontró a su padre, pero por lo que escuchó, lo que alcanzó a percibir con los sentidos cuando él estaba vivo, paseándose por las calles de Comala, fue como se dio cuenta de quién era su padre en realidad. Cuál era la vida dentro de las calles de Comala y cómo era la vida dentro de la Media Luna, ¿no? Que era prácticamente la sede del caciquismo de esa comunidad. Entonces, yo para poder entender el libro, quiero confesar que tuve que ver la película, porque ahí te vas entendiendo un poquito más cómo funcionan los tiempos. Pero lo que hace tan valiosa esta obra es que cuando le preguntaron a Juan Rulfo que por qué nada más había escrito una, porque es su segunda novela, es su primera novela, pero es su segundo libro, él nos comenta que porque ya no tenía nada más que escribir. Me explico, relata toda la historia, el reflejo que vivía México, la Revolución Mexicana, y incluso fue la inspiración para Gabriel García Márquez, que fue Premio Nobel de Literatura, y él mismo lo reconoció, que esta obra era tan buena que él se basó en Juan Rulfo para poder escribir 100 años de soledad. Entonces, creo que vale la pena mucho retomar esto. Quien no lo lea, la verdad es que se va a enamorar de este libro. O sea, en verdad se los digo, he leído muchísimos autores y ninguno me ha gustado como él. Y he escrito cuentos, evidentemente, basados en Juan Rulfo, ¿no? Es mi inspiración total. Y pues quiero recomendarlo muchísimo, ampliamente. Se van a enamorar, pero intenten entender los tiempos. El poder darle seguimiento incluso a las líneas, a cómo está redactado el libro, creo que nos puede ayudar un poquito para entender cuándo estamos cambiando de escena. Porque de repente estás en un lugar y de repente estás en otro y de repente estás desarrollando otra historia más chiquita. Y cuando yo me pregunté el por qué y me di la tarea de investigarlo, me di cuenta de que Juan Rulfo había escrito con Pedro Páramo por líneas, por pedazos. Al final, él las juntó todas y las recopiló en un solo libro, pero las escribió todas por partes. Por eso son historias dentro de un mismo libro, dentro de un mismo cuento. Y algo muy importante que tú mencionabas, Ana, bueno, la anécdota de Gabriel García Márquez, inclusive hay una anécdota chistosa que cuenta que cuando él estaba estudiando, cuando estaba en Francia, cuando estaba viviendo fuera en Europa, un amigo suyo, bueno, él se encerraba, ¿no? En su casa y él decía, es que yo no voy a salir de aquí hasta que pueda terminar de escribir una obra que me plazca, ¿no? Durante esos años que él estaba desempleado, que vivía de escribir y él estaba ahí encerrado todo el día. Y dice que llega un amigo suyo y que le toca la puerta de su casa y le da el libro, precisamente le da Pedro Páramo, y le dice, toma, para que aprendas. Y entonces él dice que realmente él tomó el libro, lo leyó, o sea, imagínate a un grande como Gabriel García Márquez que le hayan dicho eso, que lo leyó y dice que no lo soltó hasta que lo terminó esa misma noche y que al otro día dijo, denme el siguiente libro, y que le dijeron, no, pues solo hay otro, ¿no? El hecho de decir que solo, como decíamos, solo escribió 2 libros y muchas veces una novela y cuentos, y muchas veces lo que nosotros, o lo que se dice muchas veces en la literatura, es que un escritor vale más por lo que no escribe que por lo que sí escribe, o por lo que escribes y no publicas. Creo que es ese aspecto de saber, de poder resumir lo que quieres comunicar, pero saber cuándo tu obra ha llegado precisamente a ese momento cúspide y que tú digas, esto vale la pena, el resto ya no importa. Mientras yo haya escrito esto vale por todo lo que no escribí o no escribí bien, ¿no? Creo que se escribe mucho para poder publicar muy, muy poco. Inclusive hay una historia que cuenta Juan Villoro, de un zorro, y dice él que era un zorro que escribía muy bien y que los animales le dicen, oye, escribe un cuento, queremos leer un cuento, una novela tuya. Y dice, bueno, les voy a dar gusto, le escribe, y la presenta, y todos los animales en el bosque pues terminan muy contentos y le dicen, oye, está estupendo, maravilloso, por favor escribe otro, que fue pues en este caso primer libro de cuentos de Juan Rulfo. Entonces escribe un segundo, escribe Pedro Páramo, haciendo esta analogía, y los animales pues terminan aún más contentos y le dicen, no, tienes que escribir otro. Y entonces él dice, no voy a escribir otro porque a lo mejor lo que quieren es que falle. Si yo escribí 2 libros muy buenos,
pues a lo mejor ahora lo que quieren es que escriba uno malo para que digan, ahí está, que no es tan bueno. Entonces esta anécdota a mí me parece muy, muy chistosa y creo que representa muy bien el pensamiento posiblemente de Juan Rulfo. Pues bueno, Anabeth, pasamos contigo. Creo que también una parte importante, algo que hace un gran libro, es tanto la historia, pero también los personajes. Hay libros que tienen una gran historia, pero que los personajes no nos saben, que no nos podemos relacionar con ellos. En cambio, hay otros que tienen personajes muy interesantes, pero que la historia termina siendo un poco insulsa o banal y que no llega a convencernos. Creo que lo que logra aquí Juan Rulfo es una historia excelente y además unos personajes muy, muy, muy particulares. Y como nos dicen, bueno, siempre un autor va a reflejar un poco su vida y sus vivencias. El propio Juan Rulfo era huérfano, terminó, de hecho, mucho tiempo viviendo él en una casa hogar. Entonces, bueno, él representa esa parte de cómo perdió a su papá, después muy pequeño, perdió a su mamá, y pues es esa historia donde él mismo siente que no pertenece a ningún lado. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Qué te parece? ¿Te parece que él a lo mejor representó su vida? ¿Para ti qué significa esta obra? Y en general, ¿cuál es el pensamiento con el que tú te quedas de Juan Rulfo? Híjole, yo les quería contar cómo es que llegué a poder leer a Pedro Páramo, porque ha sido de verdad muy, muy curioso cómo es que la vida en distintos momentos me llevan a la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? En primera fue por canción. A mí me gusta mucho Joaquín Sabina, entonces fue la primera conexión que yo tuve porque él hablaba de Pedro Páramo, de una novela mexicana, ¿no? Y yo digo, es bien sabido que Joaquín Sabina se identifica mucho con México, pero ¿por qué en una canción como tal, no? Eso fue en secundaria, pero cuando empecé a leer la novela de Pedro Páramo, yo estaba en un momento de mi vida, por ejemplo, en el cual yo quería acabar con los libros, comer libros, ¿no? Porque traía esa idea de que leer me iba a cultivar o me iba a encontrar, ¿no? Y da la casualidad que lejos de encontrarme me perdí un poquito más, ¿no? Porque ahí también me contrapone en el sentido de por qué de los pasajes que incluso Ana Ramírez mencionaba, sobre que no tenían orden cronológico, donde él escribe y luego los junta, y donde se hace ahí el renacimiento quizá del realismo mágico que decimos, ¿no? El por qué la autoría que tenía esta novela iba por dos vertientes, ¿no? Una, contando la vida de Juan Rulfo, pero por otro lado también la de Pedro Páramo, ¿no? Y digo de Juan Rulfo porque sabíamos que jalisciense, nacido en Sayula, también hacía evidente su dicha, ¿no? O su desdicha dentro de esta novela. Y es ahí donde dices, ¿por qué realmente todos estos personajes, así como lo vimos en 100 años de soledad, que eran interminable el árbol de todas las personas que participaban dentro de esta obra? Y es porque cada uno de los que estaban aquí representaban lo que iba a darle la vuelta a esta novela, ¿no? Encontrarse otra vez con los idealismos con los cuales él se caminaba durante en esta novela, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, antes de perderme en esta novela, en el sentido de, por ejemplo, de Damasio, cuando se hablaba que él era el infiltrado entre los revolucionarios para poder encontrarlo o para poderle dar que él tenía que salir sobresaliendo, ¿no? Y cómo es que cuántos de nosotros también nos mantenemos infiltrados en la vida para conocer hacia dónde vamos, ¿no? Para conocer el camino, pero viendo el camino de los demás y no el camino propio. Aun cuando decíamos que en Comala todos los hijos que estaban ahí eran de Pedro Páramo, quizá esto revela que también somos hijos de nada y también hijos de todo, ¿no? El encontrarnos también con esa vida en la cual no tenemos un dueño quizá, pero también tenemos un camino que recorrer y que no podemos evitarlo. Y esa es la parte más esencial que yo rescato de esta novela, porque realmente representa cómo es que hay pueblos que también saben a desdicha y no porque no tengan un fin, sino porque no les encontramos el porqué. Quizá el idealismo del cual se basa, que era inexistente, era precisamente porque en la obra, en el análisis de Pedro Páramo, se habla que va a terminarse de hablar de esta obra hasta el que el último descendiente muera. Y vemos que aun cuando haya muerto
en este caso en la novela, sobrevivió muchísimo tiempo más, y no únicamente para el sentido de la novela revolucionaria o el dejar atrás el boom latinoamericano, sino que también representó que para los mayores escritores de la literatura contemporánea también se hablaba de aquellas cuestiones ideológicas que no son existentes más que en nuestra mente, pero que también tienen algo que enseñarnos. Y esa es la parte fundamental de la corriente mágica literaria que maneja Pedro Páramo. Muy bien, pues creo que otra parte también muy, muy importante del libro es precisamente la narrativa que tiene Juan Rulfo, la forma en que hace esas descripciones tan extraordinarias. Creo que Eliseo ya decía, bueno, cómo habla, por ejemplo, de la neblina, que casi tú puedes sentir cómo posiblemente era el calor, la neblina, el aire. A mí me gusta, por ejemplo, mucho esta descripción que hace. Dice, falta mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí, desfigurada, sin dar ninguna luz, y después fue a esconderse detrás de los cerros. Ahí vemos, bueno, una narrativa extraordinaria, el uso de figuras retóricas. Ahí es donde podemos ver, pues, qué tanta cultura, qué tanto estudio, qué tanta prosa se necesita para poder escribir un párrafo. O sea, cuánto tiempo estuvo borrando y desborrando para poder escribir ese párrafo y que quedara tan, pero tan perfecto. A mí me gustaría saber, Viridiana, bueno, ¿cuál es tu parte favorita? Una parte así que tú digas, bueno, a mí lo que me atrapó es esto. Muchas veces los libros clásicos, lo que reconocemos de ellos es una frase, ¿no? Por ejemplo, aquí la frase más famosa es el inicio, pero hay otras partes en el libro que realmente esa narrativa, vaya, hace que casi podamos imaginarnos lo que está diciendo Juan Rulfo. Para ti, ¿cuál es tu parte favorita, esa narrativa o aquella descripción que más te gusta? Bueno, a mí, por principio de cuentas, su narrativa total para mí es perfecta, y te puedo decir por qué, porque son de esos libros que puedes sentir. O sea, que me pasó mucho así con este libro, que lo empiezas a leer y te imaginas, ¿no? Te viene a la mente el camino por el que él llega a Comala para llegar al pueblo fantasma donde dice, se ve que aquí pues tiene mucho tiempo que alguien no vive porque pues el pasto está crecido, se siente... Cuando tú dices, yo venía de Sayula, y en Sayula los niños gritan, los niños corren, ¿no? Y aquí no se escucha nada, o sea, no hay nada, no hay ni un alma, pero a la vez los murmullos mismos te dicen que en realidad sí hay algo en ese pueblo que pues se quedaba así como en incertidumbre de saber si solamente él lo escuchaba o los demás lo escuchaban también, o sea, la demás gente con la que se topaba en el camino, la manera en la que él describía los olores, por ejemplo, o cuando describe, no sé si en algún momento escucharon o leyeron de Donis, cuando estaba en su casa y que su hermana dormía con él, hablaba de un incesto. Entonces en ese momento en el que le dice levántate, Donis a ella se levanta y dice que con el calor del fuego el gato se despierta y él empieza a tener un olor de que algo estaba muy calientito. Se levanta él y sabe que es café, ¿no? Lo que preparaba. Bueno, esos momentos a mí como que me gustan mucho, me hace sentirme en el libro, es algo que a mí me encanta. De un libro siempre me ha gustado ese tipo de literaturas donde tú puedes sentir lo que lees, donde tú puedes oler lo que lees. Es algo padrísimo. Me gustó esa parte, me gustó mucho también la parte donde Pedro, supuestamente ya Dolores va y la busca y dice, es que me llegó la luna, dice, y yo no puedo casarme ahorita porque tengo mi luna. Dice, ¿qué va a pasar? Voy a calentar mucha agua y me la voy a retrasar, ¿no? Pero dice, bueno, finalmente me va a llegar y son 3 días en los que yo voy a estar con esto, y ¿qué va a pasar si él me quiere tocar? Y cosas así, esas cosas son las que a mí me gustaron, con las que más como que me pude llenar, porque dije, son tantas generaciones atrás y tantas cosas que a lo mejor pudieran tomarse así como mitos, como irrealidades, pero nosotros en estos tiempos las agradecemos mucho porque son cosas con las que nosotros podemos leer un libro y formar un libro, y son experiencias que nos llevan a sentir y a pensar cuando tomamos un libro como lo que es Pedro Páramo y lo leemos y lo escuchamos y decimos, bueno, qué bonitas palabras, ¿no? Qué bonitos relatos que nos hacen sentir lo que leemos en un libro.
Completamente de acuerdo contigo, Viridiana. Definitivamente esa es la emoción que nos transmite leer este libro. Pues, Eliseo, creo que otra parte también muy, muy importante de este libro es el simbolismo que tiene cada una de las cosas que nos va platicando Juan Rulfo, tanto en los personajes como en las cosas, en los lugares. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Se ha discutido mucho cuál es la interpretación de este libro. Cada quien pues le ha dado, digo, cada uno de nosotros cuando lo leemos lo interpretamos según nuestras vivencias personales, según lo que nosotros hemos vivido, nuestras creencias, etcétera. Pero sí han dado muchas interpretaciones acerca de qué quiso transmitir, qué realidad mexicana de ese momento quiso criticar, hablar o mostrar Juan Rulfo. Para ti, ¿cuál es la interpretación con la que tú te quedas, la que has escuchado, o si tú difieres de la interpretación más común? Bueno, platícanos un poco de cuál es la interpretación que se le da al libro, cuál es la tuya personal. Ok, pues creo que para partir de ello sería bueno una interpretación que por ahí hace Juan Villoro, que ya al inicio lo mencionabas. Juan Villoro mencionaba que la interpretación que le daba Juan Rulfo era aquello que es todo y nada, ¿no? Aquello que existe y que no existe, y aquello que está en un pasado presente, le decía él, ¿no? Porque prácticamente lo que hizo Juan Rulfo es lo que el Internet hace con nosotros. Podemos escuchar, podemos tener algo pasado en algo presente, ¿no? El Internet es una de las cosas que nos permite hacer, y es justamente lo que pasa en Comala, la historia de aquellas personas que van desapareciendo como fantasmas, y aquellos que pasó ya anteriormente, pero que sigue pasando. Entonces, es esa realidad presente, ese pasado presente, como lo decía Juan Villoro, perdón. Bueno, entonces ya en este aspecto, a mí me gusta mucho, o con qué me quedo, la parte del mexicanismo, la parte de aquel mexicano que nunca va a llegar a ser, como lo describe Juan Rulfo en su libro, porque realmente es una narrativa de donde habla de pobreza, pobreza, o sea, una real pobreza, ¿no? Por ahí de la página 42, iba a convidar un café, pero no podía darle tanto porque tenían tan poco, pues que no iba a alcanzar por la pobreza, ¿no? Entonces, siento que Juan Rulfo trata de dar esa pobreza extrema también que se vivía en el momento, sin duda. Fue una época muy dura de la revolución, donde también se traspola esta parte de la historia del cuento, y sin duda que Juan Rulfo va armando de alguna manera simultánea tanto la pobreza como el tiempo que se puede entender, también así como aquello que pudo pasar, y en este caso, por ejemplo, como lo da con el nombre del libro, que es Pedro Páramo, aquel hombre que representa el otro mexicanismo, el otro mexicano arraigado, que es el hombre machista y el hombre cacique, ¿no? Eso es algo muy, muy impresionante, como en la figura central del libro centra algo que en México el hombre tiene muy arraigado, ¿no? Que es el cacicazgo y el machismo. En este caso también como va narrando que las mujeres eran parte de su día a día, así lo relata. Entonces, yo creo que Juan Rulfo ya desde ahí estaba en movimiento en pro de que se pudiera revelar esa parte de la historia y reconsiderar, la forma en la que la mujer fuera tomada, ¿no? Entonces yo me quedo con esta parte. Sí, creo que definitivamente, bueno, lo que tú comentabas, muchas de las interpretaciones que se le han dado a este libro es precisamente que es una crítica a la Revolución Mexicana, sobre todo en aquella parte cuando le dice, bueno, ¿y a dónde se fueron? Y le dice, fuimos con los villistas. Y después le contesta, no, pero ahora ya no, ahora estamos con los carrancistas. Entonces, bueno, él muestra cómo esa parte de la revolución en la cual pues él de cierta manera critica y dice es que no había una ideología, se iban de repente con uno y al rato ya estaban con otro y ni siquiera sabían por qué luchaban. Entonces siento ahí que hace una sátira muy, muy buena de lo que para él no estaba representando la Revolución Mexicana. Sobre todo, bueno, el tema de la pobreza, como él dice, hay una parte donde dicen, le ofrezco, quiero algo de algo. O sea, imagínate de lo que significa esa pobreza de decir algo de algo, ¿no?
creo que también, como tú dices, bueno, del mito agrario, de la repartición, por ejemplo, de las tierras, Pedro Páramo era el dueño de todo Comala. Entonces, a pesar de que ahí estaba la llama de la revolución, a pesar de que ahí estaban los revolucionarios, veíamos que había una sola persona que era el dueño, que mandaba a los demás, que era el dueño del pueblo, y que además también nos habla un poco pues de la violencia, del machismo, como tú mencionabas. Entonces, creo que es un libro que lo tiene todo, para mí realmente lo tiene todo, tanto es un excelente libro, buenos personajes, buena narrativa, como es una excelente crítica. Tenemos una pregunta aquí en Facebook, dice, Santiago nos dice, ¿creen que el estilo es un plagio a William Faulkner? Yo le había escuchado precisamente que decían que, bueno, este autor estadounidense ya había escrito otro libro donde sucedía algo similar, que igual se encontraban como en un desierto, me parece. Yo no he leído el libro de Faulkner, solo he escuchado las críticas que han hecho, y que, bueno, se dice que Juan Rulfo había leído este libro donde también habla un poco de esas personas que ya no están, pero parece que están, y entonces él lo retoma. No sé si alguno de ustedes sepa un poquito más de este tema, de este supuesto plagio que se le atribuye a Juan Rulfo, o por lo menos si no es un plagio, sí similitudes muy, muy importantes entre ambos libros. No sé si alguien quisiera tomar la palabra al respecto de ese tema. También, bueno, pasar con Ana Ramírez y comentarle, ¿tú qué otra crítica, además de las que ya hemos platicado, encuentras en el libro? Porque sobre todo otro de los temas más enigmáticos ha sido el final. A muchos luego no nos queda claro cuál fue el final del libro, ¿no? Bueno, lo mataron, no lo mataron, huyeron del pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Porque creo que sí lo deja un poco aún más a la interpretación Juan Rulfo. ¿Cuál es tu opinión, Ana? ¿Cuál es el final de este libro? Bueno, pues aquí la mujer de Juan Rulfo, digamos, utilizando ya ese lenguaje dentro del contexto del libro, que así lo menciona, Susana San Juan, creo que, híjole, fue la mujer que más quiso Pedro Páramo, ¿no? Entonces, él se la trae precisamente, ella muere, fallece su mamá de ella y pasa a ocupar su lugar con su padre, ¿no? Una mujer obligada a tener que hacer las labores de una esposa para con su padre. Entonces, Juan Rulfo, Pedro Páramo se entera que precisamente está viviendo en tal lugar, precisamente acompañada de su papá, y manda a uno de sus peones y le dice, ve y ofrécele todo para que ella venga conmigo. O sea, quiero que ella venga a vivir a la media luna. Entonces, cuando eso ocurre, su papá, después de muchas cuestiones, incluso de ser amenazado, accede a ir a mudarse a la media luna, y es cuando Susana San Juan vuelve a encontrarse con Pedro Páramo. Pero ¿qué pasa? Que incluso en el libro menciona, ya se la entregan loca, porque pasó tantas cuestiones ella para con su padre que ya realmente divagaba demasiado, de repente se sentía en el papel de su madre, de repente decía, no, tú eres mi padre, yo no tengo por qué estar fungiendo como si yo fuera tu esposa, ¿no? Entonces, ya cuando llega a la media luna, ella pues muere, realmente ya estaba loca precisamente, se queda dormida, el padre va y le da la bendición y le dice, hija, duerme, ya no despierta. Y era en una época donde la feria la feria llegaba a Comala y empezaba, Pedro Páramo dentro de su dolor empezaba a escuchar sonidos de cohetes, ¿no? De fiesta, y pregunta, oye, ¿por qué? ¿Por qué están en fiesta si yo estoy en luto? Acabo de enterrar a Susana San Juanes, la mujer que más quise. Entonces se lo toma personal y dice, no, están festejando algo que a mí me duele demasiado, y dijo, me cruzaré de brazos y Comala se moría de hambre. Entonces, eso fue lo que pasó. Se sentó, la gente empezó a mudarse de Comala, pues porque la actividad económica era nula, todos se van, el pueblo empieza a crearse precisamente un pueblo fantasma, un pueblo sin nada. ¿Y qué pasa? Pues que Pedro Páramo, al final de la historia, realmente no sabemos qué pasó. Lo único que nos menciona es que se quedó sentado en su silla, no recuerdo el nombre de la silla que le da, un copal, algo así. Se queda sentado y se desmorona como si fuera un montón de piedras, ¿no? Nunca menciona si lo mataron, simplemente fue me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre, y esa es la parte
emocionante, ¿no? Porque ese es un don que tiene este libro, que te hace sentir emociones con las mismas palabras. Entonces, pues no sabemos cuál fue el final, solamente sabemos que fue una decisión de Pedro Páramo, el ya no, pues el dejar morir a Comala, ¿no? Digamos. Una crítica a Pedro Páramo, bueno, pues realmente no creo que haya sido un plagio. En mi postura personal no lo creo, porque relata muchas cuestiones de la vida revolucionaria del propio país, ¿no? Son cuestiones propias de México. Puede ser incluso, como mencionan ahí en el comentario de Facebook, que pueda darse un aire a esta historia que nos mencionan, pero en realidad no lo creo. Yo creo que Pedro Páramo es una historia auténtica que refleja la Revolución Mexicana, que refleja la vida de los mexicanos durante esa época revolucionaria, y que vale muchísimo, muchísimo la pena que ustedes se den un espacio para poder darle lectura, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Gracias, Ana. Pues hablábamos de cómo Pedro Páramo, sobre todo aquí al final que tú mencionabas, bueno, él decía, si yo no estoy de este pueblo, no es nada, ¿no? Porque yo soy quien manda, yo soy quien rige, yo soy todo, yo soy el pueblo. Pero a la vez, mientras tenemos esa imagen de un hombre violento, de un hombre machista, de un hombre autoritario, un hombre que manda, que hace lo que quiere, inclusive, bueno, la crítica, como decíamos, al caciquismo, al latifundismo, etcétera. Y sobre todo, bueno, también una crítica posiblemente a la tierra, a la agricultura, cómo se había abandonado el campo en ese entonces en México, y surge, bueno, precisamente ese grito de tierra y libertad. Pero a la vez, mientras tenemos ese personaje de cierta manera como un villano antagónico, a la vez vemos ese lado tan débil que es el amor que tiene por Susana, como a pesar de ser un hombre así tan frío, tiene un amor verdadero. O sea, él desde pequeño dice que estuvo enamorado de Susana y que nunca la pudo tener, y como al final lo único que él desea pues es ese amor, es tener a Susana. Entonces, bueno, Ana concluye aquí en estas interpretaciones, en bueno, la fenomenal, el fenómeno que es Juan Rulfo, que nos presenta a través de este libro. Porque justamente él decía, ¿no? Que era tan bonita, digamos que era tan tierna, que daba gusto quererla, ¿no? Él decía que no había forma más bonita que entregarse por completo como él se entregaba a Susana, ¿no? Y al inicio de la charla mencionaba por qué me gustaba esta novela, ¿no? Dicen que por lo regular, digo, yo estoy en contra de esto, pero que las mujeres somos un poquito más sentimentales en el hecho de entregarnos cuando damos amor, ¿no? Pero aquí literal rompe con los estigmas que se vivían en aquel entonces de ser el hombre machista, y él rompía las ataduras que se manejaban, ¿no? Porque al escribirle a Susana en cada uno de los versos se asentaba que realmente él se entregaba y que no había forma más bonita que escribirle, ¿no? Es ahí donde, bueno, creemos que quizá la novela de Pedro Páramo también represente la muerte simbólica del orden filicida para que sacrifica a los hijos para que el autoritarismo domine, ¿no? Hablábamos también de que probablemente lo que decía Rubí hace un momento y Ana mencionaban mucho que evidentemente él, si se cruzaba de brazos, iba a terminar porque se muriera, ¿no? Comala, y ya estaba muerto. Precisamente Comala era donde se situaban los muertos, porque era ideológico, porque no existía, pero que también reflejaba el hartazgo revolucionario que en ese momento se vivía, ¿no? Porque éramos seres de donadie, íbamos y traíamos, y nuestra única forma era la sobrevivencia para poder estar, ¿no? Aun cuando prácticamente nos vendíamos, y creo que es un reflejo de lo que estamos viviendo en estos momentos y que en la época revolucionaria se vivió a manos llenas, ¿no? Porque hay un fragmento precisamente en la novela que dice, como usted ve, nos hemos levantado en armas y pues es todo. ¿Le parece poco? Pero ¿por qué lo han hecho, no? Pues porque todos lo han hecho también. ¿Y no lo sabe usted? Aguárdenos tantito que nos lleguen instrucciones y entonces les averiguamos la causa, porque pronto ya estaremos por aquí.
O sea, realmente no existía una ideología, no existía un camino, simplemente se dejaban llevar por los aires, ¿no? Esos aires que muchos de los autores de este idealismo literario y clásico de revolución reflejaba que todo el mundo seguía patrones y que todo el mundo seguía pistas, aún sin entender el porqué. Y ahí cuando encontramos el porqué de las cosas, en el amor que se lo reflejaba Pedro Páramo a Susana, o en el amor a un pueblo que era inerte y un pueblo que no tenía más que una desdicha, era precisamente lo que reflejaba una representación literaria del sentir, no únicamente de la brecha social y cultural, sino de la brecha de las construcciones sociales de seguimiento y no de idealismo, ¿no? Yo creo que esta parte fundamental es la que tenemos que rescatar de los idealismos que reflejan los escritores de aquel tiempo, pero que también refleja el sentir de las próximas generaciones que corren y que caminan sin ideales y sin sentimientos, y aún con una estrategia que probablemente uno lo tiene, pero los demás siguen siendo un pueblo inerte, ¿no? Porque ya lo dijera la canción, ¿no? A los sitios donde uno es feliz deberíamos de no volver jamás, ¿no? Porque cuando llegamos nos encontramos con un pueblo como Comala, que no tiene nada y que únicamente quema y quema ideales y que ya estaba quemada en aquel entonces. Muchísimas gracias, Ana, por ese gran resumen que nos hiciste. Pues tenemos otro comentario. Adrián nos dice, de acuerdo, este libro tiene todo, pero ¿no creen que muestra una tristeza muy grande o solo es una idea mía? No, completamente. El libro habla de eso, de la tristeza de un pueblo del cual se guarda un recuerdo, precisamente lo que estaba comentando Ana, ¿no? El recuerdo de toda esta vida, de toda esta gente, de todas estas historias, y que ya no hay nada, que solamente quedan estos murmullos, que inclusive pues se siente esa sensación de soledad, de tristeza, de realmente no haber nada de nada, ¿no? También nos comenta por aquí Yareli, saludos Anabel, qué gusto fue conocerte. Dice Damián González, nunca le entendí en la secundaria, creo que no lo volveré a leer. Y Damián dice, saludos Anabel. Creo que querías contestar por ahí, Ana. Sí, bueno, evidentemente es una novela, yo hasta la pudiera catalogar como una novela muy trágica, porque literal marca un comienzo desde el abandono, desde la desdicha de su madre, el decirle tienes que regresar y tienes que vengarte de lo que me hizo, de su ausencia, de no estar. Él apretando sus manos le dijo, madre, yo te voy a cumplir con eso, pero más que el hecho de yo querer hacerlo era únicamente cumplir con lo que yo te prometí, aquella venganza de su abandono, aun cuando se encontraba, y darse cuenta que Comala era hija de Pedro Páramo y que Pedro Páramo tenía muchos hijos, ¿no? Pero la desdicha fue desde el inicio, ¿no? El vengar la ausencia y el vengar el abandono. Yo creo que desde ahí el hecho de percibir toda esa tristeza, toda esa, lo dijera Eliseo, ¿no? Esa pobreza no únicamente en cuantía económica, sino también cultural, ¿no? De únicamente el reflejo de que todo el mundo se quedaba de brazos cruzados en un pueblo inerte que prácticamente no tenía salvación y que aun cuando regresara, pasaran los tiempos, iba a parecerse todavía más muerto, ¿no? Porque ya lo estaba desde que inició. Pues creo que hasta ahora llevamos un muy buen recuento. Para mí ha sido realmente muy placentero poder platicar de este libro con gente, bueno, que le apasiona, que le ha gustado, que disfruta realmente la lectura del libro. Así que no me queda más que, pues bueno, para despedirnos, pedirles a cada uno de ustedes sus comentarios finales. ¿Qué nos pueden decir para cerrar, para concluir, para decirle adiós a quienes nos acompañan el día de hoy en este café literario? Lo último que nos quieran decir de Pedro Páramo. Viridiana, por favor. Bueno, pues yo se los recomiendo totalmente. Es un libro muy digerible en cuestión de que, pues, si te atraen las historias revolucionarias, las historias donde tú quieres conocer más sobre la historia de tu país en cuestiones de la revolución, pues puedes tomar este libro. Es un libro muy padre, me gustó muchísimo. Sí, como comentaba, sí es un libro de tristeza, con el solo hecho de que era un pueblo vacío, un pueblo donde la gente no se quería ir, porque por eso existían los murmullos, por eso existían los fantasmas, ¿no? Que no querían irse de su tierra, no querían irse se habían arraigado a su lugar, ¿no? Pues sí, me gusta mucho este libro y lo recomiendo bastante, ojalá tengan la oportunidad de leerlo.
Y pues nada, pues que me agradó mucho estar en esta mesa de diálogo con un libro tan padre como Pedro Páramo. Gracias, Viridiana. Pues pasamos con Eliseo, por favor. Gracias. Yo creo que nuestro Comala fue esta época de la pandemia. Todos estuvimos dentro de nuestro propio ámbito, nuestros propios fantasmas, estuvimos conviviendo con nosotros mismos y sin duda que casi como el libro, los murmullos casi nos mataban, ¿no? Es un libro muy bonito, sin duda alguna que invito a cualquiera que pueda leerlo. Sin duda alguna no se van a arrepentir, como ya lo decía por ahí Ana Ramírez. Es un libro bastante confuso que necesita un poquito de tiempo y paciencia, sin duda alguna, pero que deja mucho y principalmente nos enseña a valorar y a ver más allá de lo que realmente es el hombre mexicano, como ya lo decía por ahí algunos otros autores. Sin duda alguna que no me arrepiento de haber leído este libro y sin duda alguna ustedes tampoco lo van a hacer. Agradecer mucho a Diálogos y a todos los compañeros que estuvieron con nosotros esta tarde y muchísimas gracias a ti que estuviste conduciendo este bonito programa. Gracias. Gracias, Eliseo. Pues pasamos, Ana Ramírez, últimos comentarios. Pues yo creo que esta es la oportunidad que tienen todos para entender la forma incluso de pensar del hombre de la Revolución Mexicana. Este libro en lo particular me representa dos cosas. La primera fue escribir prácticamente un cuento, escribí un cuento que se llama Voces de 1900, inspirada en Juan Rulfo, que precisamente relata la época que vivió mi bisabuelo dentro de la Revolución Mexicana. Encuadra muchísimo, tiene muchísimo contexto propio de Pedro Páramo. Se los voy a compartir por si tienen la oportunidad de leerlo, que incluso mi tío lo leyó y me dijo, es que esto es Juan Rulfo. Le dije, no es Juan Rulfo, es mi experiencia personal, es la experiencia de mi bisabuelo y termina. Es mi Juan Rulfo. Y la otra, bueno, pues desgraciadamente perdí a mi mamá en esa época. Entonces, hay una frase muy bonita que me representa y que se las voy a leer porque creo que aquí pueden encontrar toda una serie de sentimientos encontrados. Y dice, yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Y bueno, me quedo con esa frase, se los recomiendo muchísimo, no dejen de leerlo. Incluso yo misma lo voy a subir a mis redes sociales en PDF para que lo descarguen. Por favor. Es más fácil. Y créanme que una vez que lo tocan, que hojean sus primeras páginas, y es muy difícil que lo quieran soltar. Entonces, para mí, Juan Rulfo y Pedro Páramo es el Premio Nobel de Literatura. Muchísimas gracias, Ana. Pues terminamos contigo, Ana. Anabeth, cierra, por favor. Pues terminando con lo que dijo Ana Ramírez, ¿no? Porque justamente en la novela mencionaba, esperé 30 años, Susana, para que volvieras y tener algo. Y no solamente algo, sino tenerlo todo y disfrutarlo contigo. Porque el día que te fuiste sabría que no te iba a volver a ver. Porque a los sitios como Comala, aun cuando sabían que la tristeza y la desdicha nos alcanzaría, a los sitios donde uno fue feliz aún en la desdicha, no deberíamos tratar de volver. Sin duda, Pedro Páramo fue y es siempre una forma indiscutible de regresar al pasado, pero también sin olvidar que el pasado nos sigue persiguiendo. Excelente, Ana. Pues muchísimas gracias a todos, a cada una, a cada uno. De verdad fue un gusto platicar con ustedes de este libro, que además es un libro cortito, ¿no? Tiene como que 150, 160 páginas, pero es increíble la cantidad de riqueza que tiene este libro, aún, bueno, siendo tan cortito. Hay un comentario de Héctor Ordaz que dice, bien amiga, Viri Ramos. Te mandan saludos por ahí, Viri. Pues no me queda más que despedirme, agradecerle nuevamente a todos ustedes y recomendar también ampliamente el libro. Había por ahí un comentario que decía, nunca le entendí, no creo volverlo a leer. Creo que a veces nos pasa eso, porque a veces en la escuela pues nos obligan a leer ciertos libros. Para mí hay libros maravillosos, pero que como comentaba creo que Ana y comentábamos todos en general, bueno, que de cierta manera hay momentos para un libro. Hay momentos que también no son para un libro. Hay veces que leemos un libro y por más maravilloso que sea el libro,
en ese momento no lo sientes, no conectas con la historia, porque a lo mejor en ese momento otro libro te está esperando. Pero cuando pasa el tiempo y vuelves a tomar ese libro, entonces a lo mejor puede significar algo muy, muy distinto para ti. Personalmente, creo que a veces nos sentimos mal cuando tomamos un libro y lo dejamos. Yo he dejado de sentirme mal, yo digo, lo retomaré 1, 2, 3 años después, pero en este momento no lo estoy disfrutando y no voy a leer algo que no disfrute. Prefiero cambiar un libro o leer algo que me guste. Entonces yo diría eso, creo que muchas veces también nuestra cultura de la lectura y de si no lees no eres culto y de que los clásicos son estos o tienes que leer a tal y cual, a veces crea eso, a veces crea un poco de apatía porque entonces creemos que es que no lo he leído, o cómo voy a hablar de literatura si no he leído a Juan Rulfo, o cómo voy a poder expresar si no he leído este libro tan famoso. Creo que no es así, los libros vienen a un momento, los libros están ahí para disfrutarlos. Entonces, bueno, creo que para eso están. Un último comentario, dice Santiago Ramos, felicidades, Mami Viri. Pues bien, ahora sí, esta es la despedida. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, a todos y todas. Nos vemos. Gracias. Gracias. No lean, no lean en luego. pandemia. Adiós.